Buenos días. Voy a compartir algunas ideas breves con ustedes a propósito de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Eh, con la crisis del sistema judicial, a propósito de la revelación de los audios del abogado Hermosilla, que a esta altura ha salpicado para todos lados. Y hay muchas noticias y hay verdaderas crónicas que se hacen de cada uno de los chats, ¿no? que tiene eh, registrado su teléfono. Entonces, quizá lo primero que conviene decir es que debemos estar contentos de que de alguna manera lo que era una intuición que todos tuvimos de que eh, respecto de el financiamiento ilegal de la política hubieron hechos de corrupción y de que eso significó que se desvinculara gente que estaba haciendo su trabajo eh, y tanto para un sector como para el otro. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Hay gente que toma partido y culpa a los ejecutivos y dueños de Penta, y hay otros que culpan a los de Sokimich, pero lo cierto es que toda la franja completa prácticamente, por generalizar, utilizaba esas técnicas de financiamiento. Iban a tocar las puertas de estos grandes empresarios y de ahí obtenían recursos para financiar sus campañas. Algo que probablemente existe en muchos lugares del mundo y se había hecho históricamente, pero que la ley lo había prohibido. Nos encontramos entonces ante un hecho que suele ocurrir, que es que se dictan leyes que ni siquiera los propios autores cumplen y después nos piden al resto, ¿cierto?, que cumplamos las leyes en cualquier ámbito. Entonces, eso es una primera cosa que conviene dejarla clara. Debemos siempre, como se hace en la ciencia, ¿no?, partir de los hechos. Y esos son los hechos, no lo que nos dicen ni lo que dice la norma. Lo que dice la norma es lo que debe ser, pero los hechos hablan por sí mismos. Y ahora lo que todos sospechamos lo estamos viendo. Y por lo tanto, evitemos los partidarios, los militantes, obviamente que deben adoptar, digamos, la defensa de cada uno de sus partidos, pero nosotros, los ciudadanos, los que no estamos militando, debemos mirar esto con cierta distancia y entender que es ese cuerpo completo que hoy día, como dicen algunos, rasgan vestiduras, ¿cierto? Participaba de ese modo de financiamiento y de que de alguna manera también el hecho de que exista una norma que lo prohíba y lo hace ilegal, tampoco elimina el incentivo que tiene aquel que, porque tiene recursos, porque tiene dinero, porque tiene influencia, quiere también, digamos, tener una cierta influencia mayor en la legislación, digamos. ¿Ya? Eso es la primera cosa. Por lo tanto, esta es la realidad resultó ser como nosotros la imaginamos y eso es bueno, significa que ingenuos, tontos, no somos, digamos. Ya, eso es lo primero. Y tomar distancia, digamos, de aquellos que quieren sacar partido porque ahí no llegamos a ninguna parte. Lo otro importante es que asumamos el hecho de que hay problemas con los jueces y hay problema con el nombramiento. El sistema de estabilidad que tuvo Chile del binominal tiene sus virtudes y tuvo sus defectos. Entre los defectos estaba que dejaba mucha gente o minorías excluidas, pero la fortaleza que tenía, lo valioso era la estabilidad, pero esa estabilidad también se prestaba para llegar a acuerdos que en el fondo terminaron entrampando la política, uno para ti, uno para mí, en las distintas esferas del poder. Entonces, al final, no es eso lo que, no es otra cosa lo que vemos que ocurrió en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema. Entonces, aquí lo que hay que hacer de nuevo es diferenciar dos cosas para que el Poder Judicial se sane. Lo que de alguna manera hay que hacer es recurrir a lo que de alguna manera conocemos que nos puede servir como herramienta en el ámbito de la ciencia. Lo que hay ahí es un proceso y un procedimiento. El procedimiento marca cómo se eligen las autoridades del máximo tribunal
y el proceso es, digamos, las distintas etapas que se van dando, digamos, ¿cierto? Entonces, en la ciencia, en la ingeniería, de nuevo, que también nos auxilia aquí, lo que hay son distintas fases. El procedimiento va marcando distintas fases y no está del todo claro que eliminar, por ejemplo, el cuerpo político de la elección sea una buena solución. ¿Y eso cómo lo determinamos? Bueno, a través de un análisis que se conoce como análisis de riesgo. Entonces, en cada etapa participa en el nombramiento, en la fase 1 participan algunas personas. Ahí pueden ocurrir hechos virtuosos y hechos viciosos. Para los hechos viciosos se determina una serie de barreras que luego se votan. Nunca olvidar eso. Y por lo tanto, aquellos que tienen intereses en que esos hechos viciosos persistan, van a oponerse. Pero de todas maneras, ese es un problema insalvable, porque al final tiene que ver con si respetamos o no la democracia. ¿De acuerdo? Y si la democracia mayormente está compuesta en las autoridades que legislan por gente corrupta, es difícil que nos podamos salvar de un sistema electoral representativo, porque la solución sería eliminarlo y entonces nos quedamos con una o otro tipo de régimen o con una democracia directa, que eventualmente vimos lo que pasó. Lo más parecido a eso sería lo que pasó en la primera constitución, digamos, en el primer proceso constitucional, ¿cierto? No tenemos la cultura todavía para ejercer una democracia directa. Lo que no significa que siempre sea así, pero no la tenemos. De nuevo, entonces, en esa primera etapa. Luego viene una segunda etapa donde participa el Senado. De nuevo, entonces, hay ahí hechos virtuosos y hechos que son viciosos. ¿Cuáles son los elementos que se colocan? ¿Cuáles son las barreras que se colocan para que esos hechos que son viciosos no corrompan el proceso eleccionario y a la larga terminen perjudicando a la justicia, digamos, como ideal, ¿no? Ya. Y así, entonces, en cada una de esas fases, y nunca olvidar que no hay una perfecta, y que en cada una de esas fases lo que debe haber es una votación y la votación siempre va a ir entre intereses cruzados y cada grupo, cada partido, cada facción va a defender sus intereses. Para algunos es muy, digamos, conveniente cómo funciona actualmente, para otros no lo es tanto y esa es la disputa que se puede dar ahí. Lo que no podemos comprar a ningún precio es que nos digan que se va a eliminar de la política y de la justicia el quid pro quo que es natural a todo proceso de relaciones entre poderes, porque eso no es así. O sea, lo que vemos que ha caído es lo que en verdad normalmente ocurre. Hay gente que, por supuesto, es más honesta, se abstiene, no participa, pero no podemos contar con eso. Lo que debemos pensar en la evaluación de riesgo, lo mismo que se hace en seguridad, en la industria, etcétera. No se cuenta con el hecho de que la gente va a seguir cada uno de los protocolos que la dirección estableció para la compañía y que por lo tanto no van a haber accidentes. No, se parte de la base de que eso existe y es un rayado de cancha, pero de que eventualmente, por diversas razones, van a ocurrir desviaciones. Y cuando esas desviaciones ocurren, el sistema tiene barreras que impide que, incluyendo esas desviaciones, las catástrofes o los accidentes ocurran. Entonces se controlan. Y esto debe ser igual. No tenemos para qué necesariamente pensar que todo el mundo que participa del proceso legislativo, del procedimiento o del cuerpo judicial son corruptos, pero de que hay, y de que se van a producir hechos, se van a producir hechos. Entonces, ¿qué elementos vamos a disponer como barreras para que eso, cuando se dé, tenga, si no una eliminación, al menos quede bajo control y quede bajo control de tal forma que, como ocurrió ahora, en el caso futuro de que luego se descubran, esas personas puedan ser objeto de sanciones? Ese es el punto. Eso, entonces, y esto nos lleva a una cosa que, y con eso entonces salvamos el procedimiento, vamos sacando el polvo de la paja, y esto nos trae una cosa que en verdad es la que es la más importante y la que nos debe preocupar, que parece como que nuevamente descubrimos por un lado y se cubren las cosas o aparece humo por el otro, y es la siguiente: ¿cuál es el problema que tiene o el mayor peligro que ha tenido Chile en los últimos 50 años, en los últimos 20 años?
Es un problema que está asociado a los abusos que hay con respecto a la libertad, digamos, ¿ya? Cómo algunos abusan de la libertad y del poder que tienen. Ese es, digamos, el principal problema, el problema medular que tiene Chile, o es más bien y constituye el peligro propiamente tal para Chile como tal, o el peligro más bien ha venido por otro lado, como lo podemos ver en la región, en donde hay eh, grupos, intereses, facciones que lo que buscan de alguna manera es, usando los abusos y los problemas que genera, digamos, demasiada libertad en algunos casos que hacen que algunos se aprovechen, eh, utilizan esos casos y esos ejemplos para de alguna manera ir cada vez tendiendo más lazos y más cadenas que nos atan, que nos controlan y que en definitiva lo que hacen es, con la promesa de una utopía, digamos, finalmente arruinar a los países. Y eso tampoco lo tenemos que ver de vista, porque en nuestra propia región vemos lo que pasa muy de cerca, ¿ya? Entonces, ese es un problema que tenemos del cual tenemos que ser conscientes, porque las sirenas cantan y tienen para cantar, digamos, luces, micrófonos, pantallas, lo tienen todo. Y vemos lo que pasa también con estas mismas sirenas en los distintos municipios, cómo los dineros, digamos, de todos los contribuyentes se escurren, digamos, a las distintas cuentas personales y para los distintos proyectos personales. Entonces nos pasamos de tonto si no nos damos cuenta que, por un lado, este nuevo hombre político que emergió luego de que pasaran los viejos estandartes, ¿cierto?, que recuperaron la democracia, que impulsaron la recuperación de la democracia, en los primeros años de la concertación, ha emergido un nuevo tipo de hombre que participa en política, que le gusta mucho el dinero y el bienestar. Y eso no es malo, pero hay que tener muchos cuidados y deben establecerse barreras y resguardos, porque por un lado quiere servir, pero por otro lado tiene mucha intención en servirse, ¿ya? Y entonces hay que establecer resguardos ahí. Y son de ambos lados, ¿de acuerdo? Parece que hay más de un sector que de otro, pero no conviene engañarnos con eso. Son, digamos, del arco completo. Y ahí tenemos un problema. Entonces tenemos este nuevo hombre o mujer, ¿cierto? Esta nueva persona que quiere participar de la política, pero quiere servirse de ella también, y tenemos que establecer resguardos ahí, y tenemos estos otros que quieren llevarse la pelota para la casa, que en el fondo quieren, argumentando que nos quieren defender de los abusos, en el fondo cada vez ir asfixiándonos y ahogándonos más, de modo que nuestra libertad se vaya perdiendo y al final los defensores de la libertad o de nuestros derechos se transformen en los opresores. Y eso es algo que está ocurriendo y que tenemos que tener conciencia y trabajar en ello. Y tener ojo por quienes vamos a votar también en la próxima elección, en las municipales, en los gobernadores, dejando de lado aquellos que eh, no muestran, digamos, una cierta razonabilidad para moverse en este ámbito, digamos, porque eso en definitiva son los más peligrosos. Eso, así que buen día y nos vemos en una próxima.